Bien, entonces, como estábamos explicando hace un momento, el ciclo cardíaco, ya al finalizar, desde luego después de un periodo de contracción, por un lado, si vemos en la imagen, veremos que ya las válvulas las válvulas sigmoideas, por un lado se cerraron, ¿no? Por un lado están cerradas. Por otro lado, las válvulas auriculoventriculares también van a estar cerradas. ¿Por qué? Porque las aurículas se están llenando nuevamente de sangre. Ahora acá, la presión de las aurículas va a ser menor que de los ventrículos. ¿Por qué? Porque las aurículas están relajadas y por ende se están llenando. Se podría decir que la presión en estas es de cero, ya que el llenado tiene que implicar que las aurículas tengan una presión más baja que tal vez de los ventrículos. Y también recalcar lo siguiente, ¿no? Acerca del volumen. Miren acá en la imagen, vemos un volumen que hay en el ventrículo izquierdo como también en el derecho. Ese volumen, les recalco, es de 50 ml. No se expulsa los 120 ml en una contracción. Siempre va a quedar un volumen residual al cual vamos a llamar el volumen telesistólico o el volumen al final de la sístole como tal. ¿Listo? Entonces, todo esto es el ciclo cardíaco, desde el mismo momento del llenado auricular hasta una contracción ventricular, donde vemos dos factores importantes. Uno, el papel de las presiones, ¿no? Les acabo de comentar, les dije, hay mayor presión en las aurículas, hay menor presión en los ventrículos, etcétera. Entonces, ese aumento de presión y disminución hace que se produzca un llenado y una expulsión de la sangre como tal. Ahora, hay otro papel importante que es el volumen. El volumen que suele variar, ¿no? Desde la relajación, donde están los ventrículos llenos, aproximadamente 120 ml, hasta su contracción con posterior expulsión de 70 ml y un 50 ml que se queda en los ventrículos como tal. ¿Listo? Entonces, esta imagen, si vemos acá, nos va a dar una idea de lo que hemos visto anteriormente. Si vemos acá, fíjense en la gráfica, es un poquito tal vez complejo de entenderlo, pero nada difícil. Acá vamos a explicar todo lo que hemos visto hace un momento. Si vemos en la imagen, vemos acá la línea de color azul nos está indicando el volumen. ¿Listo? El volumen, ¿no? Que va desde, vamos a ver, más o menos 120 ml, ¿no? Incluso 120 ml es el pico más alto que vemos acá, hasta un volumen de 50 ml. Entonces, fíjense acá, tenemos una gran cantidad de volumen que baja y nuevamente vuelve a subir. Entonces, la línea azul es la representación del volumen ventricular. La línea roja representa la presión que está, fíjense acá en la parte derecha de la diapositiva, nos está mencionando presión en milímetros de mercurio. Entonces, la línea roja representa la presión, que en algún momento puede estar baja y en algún momento sube nuevamente y vuelve a bajar. ¿Listo? Entonces, la línea roja, presión ventricular. La línea puntiaguda que ven acá de color negro representa la presión auricular. ¿Listo? Acá, presión auricular. Y la línea negra en la parte superior nos está representando ¿qué? La presión aórtica. Por lo tanto, vamos a hacer una aclaración muy importante acá. Acá, inmediatamente que se produce el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que me está acá reflejando con una flecha, una vez que se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿qué quiere decir? Que los ventrículos están llenos. Por lo tanto, el volumen en los ventrículos va a ser ¿cuánto? 120 ml. ¿Listo? Entonces, las válvulas, si se cierran, nuevamente, si se cierran las válvulas auriculoventriculares, se va a dar paso a la fase de eyección. Por lo tanto, los ventrículos tienen 120 ml de volumen, y acá lo podemos ver en la línea azul, más o menos, que nos está diciendo que hay 120 ml.
Una vez que se produce la contracción en los ventrículos, la presión va aumentando. Fíjense, va aumentando la presión en el ventrículo izquierdo, hablando del ventrículo izquierdo específicamente, hasta que llega hasta los 120 ml. 20 ml. Una vez que se llega a los 20 ml, 120 milímetros de mercurio en presión, se va a expulsar toda la sangre a nivel de lo que es el ventrículo izquierdo. Fíjense acá, en la línea azul, que es el volumen. A medida que va aumentando la presión, se va expulsando la sangre y el volumen va bajando lentamente. Una vez que se termina de expulsar la sangre, el volumen baja hasta 50 ml, o sea, que quiere decir que se expulsó 70 ml. Una vez que ya se terminó de expulsar la sangre, la presión en el ventrículo va bajando, va descendiendo y se produce ¿qué? La apertura de las válvulas auricoventriculares. Nuevamente, ¿por qué la apertura? Porque se está volviendo a llenar el ventrículo. Y si se está volviendo a llenar, el volumen va a aumentar, como vemos en la imagen, ¿no? Va aumentando hasta tener nuevamente 120 ml. Y la presión a nivel de lo que son los ventrículos cae hasta casi cero, puesto tiene que llenarse. Estamos en una etapa de relajación. Y si está relajando, se está llenando y por lo tanto la presión tiene que ser casi de 0 o de 10 milímetros de mercurio, dependiendo desde luego el volumen que se esté manejando. Entonces, acá vemos por un lado lo que les decía, la presión que aumenta, pero a la vez el volumen disminuye. A medida que el volumen aumenta, la presión va a disminuir. Entonces son esos dos juegos que existen en el ciclo cardíaco. Ahora, si vemos bien en la imagen, la línea de color negro, que es discontinuo, esta línea discontinua, nos va a representar ¿qué? La presión auricular. Si vemos acá, tenemos una onda A, una onda C y una onda B. ¿Qué representan estas ondas? Que son preguntas de examen, todo lo que estamos hablando. Por si acaso, para todos ustedes, la onda A representa un aumento de la presión en las aurículas. ¿Qué quiere decir? Una vez que se contraen los ventrículos, la sangre trata de regresar hacia las aurículas. Ese hecho de que regrese la sangre hacia las aurículas, trate de regresar, va a aumentar un poquito la presión. Un poquito, y este aumento de presión está reflejado por esta onda A. Por lo tanto, en síntesis, la onda A de lo que corresponde la presión auricular, nada más representa el aumento de presión producto de el reflujo, se podría decir, el tratar de que los ventrículos refluyan la sangre hacia las aurículas, pero desde luego sabemos que esto no va a pasar porque las válvulas auricoventriculares lo impiden. Una vez que pasa esta etapa de aumento de la presión en las aurículas, inmediatamente va a existir la onda C. ¿Qué quiere decir la onda C o qué representa la onda C? La onda C también es un ligero aumento de la presión en lo que son las válvulas, en las aurículas. Y esta onda está representada porque por la fase de eyección. Una vez que se produce la fase de eyección, automáticamente la presión también va a aumentar a nivel de lo que son las aurículas y por lo tanto vamos a tener la onda C. Por último, tenemos la onda B, que vemos acá, que también es un aumento de la presión. Este aumento de la presión se debe a qué? A que una vez que se ha expulsado toda la sangre, las aurículas se empiezan a llenar. Y este hecho de que se empiecen a llenar nuevamente las aurículas hace que se aumente ligeramente la presión. Por lo tanto, está representado por la onda B. ¿Listo? Entonces no nos olvidemos que estas ondas representan un ligero aumento de la presión y que es producto de qué? De los cambios a nivel de la presión de la aurícula izquierda. Que si bien estas ondas representan un cambio muy importante en la presión auricular, no tienen relevancia dentro de lo que es la contracción ventricular, porque la contracción ventricular, si vemos, la diferencia es muy notable, puesto que las presiones son mayores y el volumen que se maneja también es mayor. ¿Listo? Doc, Pregunta hasta acá, chicos. ¿podrías repetir la onda A, por favor? ¿Es por aumento de la presión auricular por reflujo? No, a ver, vamos a explicar nuevamente. Está muy bien, vamos a aclarar. Entonces, desde un inicio, tenemos la línea negra discontinua representa la presión auricular, habíamos comentado esto.
Tenemos una onda A, una onda C y una onda B, que son ligeras ondas producto del aumento de la presión en las aurículas, ¿verdad? Una vez que se produce la contracción ventricular, una vez que se está produciendo, recordemos algo importante para que no exista una confusión. Habíamos comentado que tenemos un llenado auricular pasivo y un auricular activo, ¿correcto? El llenado pasivo era cuando las válvulas auriculoventriculares se abrían de forma inmediata y la sangre pasaba hacia los ventrículos. Y habíamos comentado que existe una contracción activa. Entonces vamos a aclarar este punto. La contracción activa, que representa el 30% del volumen total que pasan de las aurículas a los ventrículos, va a estar representado ¿por qué? Por la onda A, ¿no? Para que podamos entender bien. ¿Listo? Entonces, la onda A representa que la contracción auricular que expulsa el 30% faltante del 100% total que pasan a los ventrículos. ¿Listo? Acá vamos a aclarar este punto. Ahora, la onda C, nuevamente les recalco, es producto de ¿qué? Del reflujo que quiere existir cuando los ventrículos se están contrayendo. Los ventrículos se están contrayendo y la sangre trata de regresar hacia las aurículas. Y este hecho que trate de regresar va a aumentar la presión ¿dónde? En las aurículas. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí estamos claros? ¿Han entendido hasta ahí? Sí, doc. Muy bien. Entonces estamos aclarando. Ya tal vez un malentendido. Bien. Y posteriormente vamos a tener la onda B. La onda B es producto de ¿qué? De nuevamente el llenado de las aurículas. Entonces, como la sangre pasa a las aurículas porque ya existió la contracción ventricular, automáticamente la presión va a aumentar un poco en las aurículas por el llenado. Y vamos a tener un ligero aumento de la presión en las aurículas. Y ese ligero aumento de la presión producto del llenado nuevamente de las aurículas está representado por la B pequeña. Entonces, en resumen, onda A, contracción auricular, que representa el 30% del volumen que va a pasar a los ventrículos. Contracción activa, ¿no? Tenemos, perdón, llenado activo. Llenado pasivo no necesita aumento de presión, es nada. C, aumento de presión en las aurículas, producto de que la sangre trata de regresar a las aurículas. Y B, aumento de la presión en las aurículas, producto de un llenado de volumen nuevamente a nivel de estas cavidades. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta más? Doutor, a explicação da diferença do volume telesistólico, por que mesmo que em uma fase de eyecção é 70 e na fase de relajação é solo 50? Porque los ventrículos, Amanda está muy bien, los ventrículos se llenan, tienen un llenado de 120 ml, ¿no? Entonces acá fíjate, o sea, el 100% del volumen que pase a los ventrículos, habíamos comentado, 70% es producto del llenado pasivo y 30% el llenado activo, ¿verdad? Pero eso es en porcentajes. Ahora, hablemos de volumen. El volumen total que existe en los ventrículos, hablemos más que todo del ventrículo izquierdo, que es el más importante. Entonces, el volumen total es de 120 ml. O sea, estos 120 ml representa el volumen telediastólico al final de la diástole. O sea, una vez que el ventrículo se relaja por completo, va a haber un volumen de 120 ml. ¿Listo? Es el volumen total en el ventrículo. Una vez que se produce la contracción, de estos 120 ml se va a expulsar solo 70 ml en la fase de eyección. Entonces, 70 menos 120 va a ser 50. Por lo tanto, ¿cuánto va a quedar de volumen en los ventrículos? Va a ser 50. Porque si tú sumas estos 50 a estos 70, va a ser 120 ml, ¿verdad? Entonces, el volumen al final de la diástole, al final de la diástole va a ser 120. Ah, sí. El volumen al final de la sístole, o sea, el residual, va a ser 70 ml porque vas a expulsar 70 ml en total, ¿no? 50 ml que se queda y 70 ml que se expulsa. Y ustedes dirán, ¿por qué se queda 50 ml? Les recalco, ¿no? Si vemos aquí, fíjate acá en el corazón, las cavidades ventriculares son más grandes, ¿no? Su diámetro es mayor que de las aurículas. Entonces, los ventrículos no pueden expulsar toda la sangre porque se quedarían con poco volumen, ya que
entraría poco volumen por las aurículas. Entonces los ventrículos expulsan solamente 70 ml, se queda 50 ml que se va a llenar con el resto Sí. que pasa por las aurículas. Eu havia entendido que era lo que se expulsava também, pero ahora entendi que en las relajaciones volumétricas es lo que se queda, no que se expulsa, los 50. Exacto, o sea, una vez que se llenan por completo los ventrículos, en cada ventrículo va a haber 120 ml, ¿listo? Es el volumen total. Una vez que se expulsan esos 120 ml en los ventrículos, solamente se va a expulsar 70 ml y se va a quedar 50, por ende. Entonces, te recalco nuevamente, todo el volumen que hay en los ventrículos se recibe el nombre de volumen telediastólico. Tele quiere decir al final de la diástole. Y al final de la sístole, que es el volumen telesistólico, solamente 50 ml. El resto se expulsa. Bien. Muy bien, continuando, este otro cuadro nos resume prácticamente todo lo que hemos hablado anteriormente. Es algo que bueno, pues vamos a explicar también. Si visualizan en la imagen, en la parte izquierda tenemos, bueno, pues la medición de presión, ¿no? Acá estamos hablando más específicamente del izquierdo. Acá podemos ver en la parte inferior el volumen, ¿no? El volumen que va de 50, 70, 90, 110, 130. Entonces, fíjense acá. Una vez que se cierra la válvula mitral, hablando del ventrículo izquierdo, una vez que se cierra la válvula mitral, hay un volumen de 50 ml. Perdón, una vez que se abre. Una vez que se abre la válvula mitral, sabemos que hay un volumen que va a existir en el ventrículo izquierdo, que es de 50 ml. Se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar. Inmediatamente va a llegar hasta 120 ml. Una vez que se llenó de 120 ml, inmediatamente se va a producir la contracción, ¿no? Se está contrayendo, y para contraerse, ¿qué? Va a aumentar la presión, ¿no? Entonces esta flecha nos está diciendo, está aumentando la presión. Una vez que se produce, desde luego, el aumento de presión, vamos a entrar a la fase de eyección, se va a expulsar la sangre por completo, y automáticamente la presión otra vez va a caer, y otra vez se va a llenar. Entonces, este es un ciclo, ¿no? Donde vemos que el volumen va aumentando a medida que la presión cae, o es de 0, o es de 10, de 10 hasta 0, y inmediatamente que se llena por completo el ventrículo, llega hasta los 120 ml, por lo tanto la presión aumenta automáticamente, se expulsa la sangre y otra vez cae la presión. Otra vez se llena y así sucesivamente. Entonces, es un juego de presiones y de volumen nada más que existe. Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta acá, chicos? No, doc. Está bien, muy bien. Entonces continuamos. Ya habíamos hablado de esto, el primer, segundo ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco porque se produce por el cierre de las válvulas auricoventriculares. Y el segundo ruido cardíaco que se produce por el cierre de las válvulas semilunares, ¿no? Entonces son ruidos que nosotros vamos a encontrar. Loop, dup, loop, dup, loop, dup. Estas válvulas, una vez que se cierran, lo hacen tan fuerte que nosotros lo percibimos cuando auscultamos el corazón. Bien, entonces acá ya hemos visto sístole, que quiere decir contracción ventricular con la expulsión de la sangre, diástole, la relajación con llenado de la sangre producto proveniente de las aurículas, tanto izquierda como derecha. Ahora, es importante saber que esto lo vamos a ver también cuando hablemos de síndromes coronarios, que el corazón tiene su irrigación, ¿no? Como tiene mucha musculatura, necesita sangre, o sea, necesita oxígeno, necesita nutrientes. Por lo tanto, las arterias del corazón están conformadas ¿por qué? Por un lado, por la coronaria derecha. Por otro lado, tenemos la coronaria izquierda. La coronaria izquierda se va a bifurcar en dos grandes arterias, una que es la circunfleja y otra que es la descendente anterior. La circunfleja va a irrigar más que todo la parte lateral del ventrículo izquierdo, como vemos acá, y parte también de la pared posterior. Fíjense, acá hay una rama de la circunfleja, que lo estamos viendo acá de color rojo, pero un poco menos intenso, que está irrigando la parte posterior del corazón, del ventrículo izquierdo específicamente. La descendente anterior va a tener diferentes ramas, va a tener ya ramas diagonales, ramas septales, que va a irrigar más que todo la cara anterior y también la punta del corazón. ¿Listo? Entonces no nos olvidemos, coronaria izquierda, que se va a dividir en circunfleja y descendente anterior. Y esto recuérdense que lo vamos a ver cuando hablemos de síndromes coronarios, cómo me doy cuenta que de repente la descendente anterior está obstruida.
¿Cómo me doy cuenta si la circunfleja está obstruida? Y esto lo vemos que gracias al electrocardiograma. Por eso yo más o menos, si veo un electrocardiograma, me voy a dar cuenta qué arteria puede ser la que está obstruida y la que desde luego me está condicionando el síndrome coronario como tal. Y posteriormente tenemos la coronaria derecha. Como su nombre lo indica, este va a irrigar más que todo el ventrículo derecho, como vemos en la imagen, y parte de lo que es la pared posterior también del corazón. La arteria coronaria derecha va a dar origen a diferentes ramas, como ser la arteria descendente posterior, que lo vemos acá, que no está presente en el 100% de las personas, por si acaso. La descendente posterior puede estar o como no puede estar presente. En alguna literatura indica que en el 15 a 25% de la población tiene esta descendente posterior, en el resto no. Y también tenemos otra arteria que es delgadita, fina, proveniente de la coronaria derecha, que es la arteria marginal derecha, que se encarga de la irrigación en parte de la parte baja del ventrículo derecho. Entonces, estas arterias son fundamentales. Ahora ustedes dirán, ¿por qué hablamos de estas arterias? Porque un ejemplo, si se obstruye la descendente anterior, me va a ocasionar ¿qué? Una disminución del flujo en toda la parte anterior y parte de la punta. Por lo tanto, el paciente puede cursar con un infarto. O la circunfleja, lo mismo. Si la circunfleja se obstruye, puede ocasionar un infarto de la cara lateral o de la cara posterior. O si en todo caso la coronaria derecha, si se obstruye, estamos hablando de un infarto del ventrículo derecho que también me puede implicar la parte posterior del corazón como tal. Entonces, eso es importante. Ahora, un ejemplo, si se obstruye, digamos, esta arteria de acá, en la rama diagonal, es una rama fina, delgadita, que tal vez no tiene importancia. ¿Por qué? Porque hay otras ramitas que van a irrigar esa parte del corazón. Y aparte, porque es fina esta arteria, la verdad no se llega a colocar tal vez un stent, no se llega a desobstruir esa arteria. Por lo tanto, la verdad, les soy sincero, cuando nosotros vemos en una coronariografía una obstrucción de ramas muy delgadas, generalmente no procedemos a desobstruirlas, ¿no? Porque siempre va a haber ramas que van a irrigar ese sector y que van a salvar de alguna forma el tejido, que es importante. En esta otra imagen lo mismo, vemos, ¿no? La parte del corazón, tenemos la coronaria izquierda, la de la circunfleja, la descendente anterior. Acá tenemos la coronaria derecha con sus ramitas, ¿no? Tanto diagonales como marginales. Entonces, recordemos que el corazón tiene músculo y si tiene músculo necesita más irrigación. Y si este ventrículo se hipertrofia va a requerir más oxigenación, más nutrientes. Por lo tanto, he ahí la explicación que en algún momento un paciente puede sufrir de algún infarto. Que les recalco, si estamos viendo acá las arterias, etcétera, es con fines ya de introducción, puesto que lo vamos a ver a mayor a fondo cuando hablemos de isquemia y de infarto o lesión cardíaca. Bien, entonces continuamos ya casi para concluir. Habíamos hablado también de la circulación menor, que están comprometidas por las cavidades derechas, las venas cavas y la arteria pulmonar, que en la imagen está de color azul. Y la circulación mayor, que prácticamente está compuesta por las cavidades izquierdas, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, la aorta, que se encarga de la irrigación de todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces tenemos circulación menor, circulación mayor. La más importante, por ende, sabemos que es la circulación mayor, porque implica la proporción de sangre oxigenada a todo nuestro organismo. Y es ahí que entramos al sistema de conducción cardíaco, ¿no? El sistema de conducción cardíaco, habíamos comentado, está compuesta ¿por quién? Por el nodo sinusal, que está por debajo de la desembocadura de la vena cava superior, desde luego en la aurícula derecha, que se va a conectar con el nodo AB, que está en el piso de la aurícula derecha, por medio de 3 fibras interauriculares. Por un lado tenemos el haz de Bachmann, que se va a bifurcar y también va a llegar al ventrículo, al ventrículo, a la aurícula izquierda, el de Wenckebach o también el fascículo medio, y el de Torel o posterior, que va a llegar a la parte ya baja de la aurícula derecha. Entonces, estas 3 fibras se van a comunicar con el nodo AB, van a permitir el viaje del impulso al nodo AB, del nodo AB va a salir por el tronco de haz de His, el tronco de haz de His que se va a dividir en 2 ramas, una derecha, una izquierda, y ya distalmente vamos a encontrar las fibras de Purkinje, que me ayudan a despolarizar la parte ya periférica de los ventrículos. Entonces ese es el sistema de conducción cardíaco, no nos olvidemos, y cada uno va a cumplir un rol muy importante.
Entonces ya hemos hablado de la localización del nodo sinusal en el piso, perdón, por debajo de la desembocadura. En la literatura nos menciona unos 2 milímetros por debajo de la desembocadura de la vena cava superior, ¿no? O sea, muy próximo, ¿no?, a la desembocadura, y el nodo AB que está en el piso prácticamente de la aurícula derecha. No nos olvidemos que estas 3 fibras interauriculares me ayudan en el viaje del impulso del nodo sinusal al nodo AB, ¿no? Entonces, vamos viendo que también el nodo AB es una conglomeración de células que cumple un rol muy importante, que en el caso de que se enferme el nodo sinusal, el nodo AB se haría cargo. Ahora, algo que tal vez aquí es simple lógica, ¿no? Si digamos el nodo AB está enfermo, eso no quiere decir que las aurículas no van a permitir el paso de la sangre a los ventrículos, ¿verdad? Porque si este está enfermo, no va a haber impulso que viaje por las fibras interauriculares. Recordemos que las válvulas auricoventriculares se abren de forma, bueno, automática. Una vez que se llenan las aurículas, las válvulas auricoventriculares se abren, dan paso a la sangre de la aurícula a los ventrículos. Entonces, si el nodo sinusal se encuentra enfermo, no quiere decir que estos no van a permitir el paso. Igual van a permitir el paso de la sangre de las aurículas a los ventrículos. Pero, desde luego, sabemos que el nodo AB se va a hacer cargo. Este va a emitir el impulso y va a expulsar la sangre hacia lo que es, va a permitir el paso del impulso y la expulsión de la sangre de los ventrículos a las grandes arterias. Bien, entonces, pues ya distalmente habíamos hablado que se encuentran las fibras de Purkinje y que, bueno, pues se encargan de la inervación a nivel periférico. Recordemos que el corazón es un órgano autónomo que trabaja, bueno, pues sin descanso, pero que puede estar influenciado por diferentes fibras, tales las fibras simpáticas o las fibras parasimpáticas. Las fibras simpáticas, ¿no?, que prácticamente van a producir un aumento del trabajo cardíaco, o sea que la activación de estas me pueden producir taquicardia. Y la activación de las fibras parasimpáticas, bueno, pues me pueden producir un trabajo mayor, más lento a nivel del nodo sinusal, o sea, me van a producir bradicardia, ¿no? Si en algún momento nosotros tenemos un ejemplo, un susto, o estamos muy estresados, etcétera, automáticamente el sistema simpático se va a activar y con esto va a influenciar a nivel del nodo sinusal, aumentando la frecuencia cardíaca, porque un ejemplo, algunos de nosotros nos llevamos un susto, nos tocamos el corazón y el corazón está ahí con su taquicardia. O en todo caso, bueno, pues vemos que es importante que, bueno, en algún momento cuando nosotros descansamos, estamos en reposo, automáticamente el corazón empieza a trabajar más lento, ¿no? Y ahí hablamos de una estimulación parasimpática donde el nodo sinusal está siendo influenciado por estas fibras y el trabajo es más lento. Entonces, lo que les había comentado, ¿no? Las fibras simpáticas aceleran el ritmo cardíaco, por lo tanto tienen un efecto estimulador, hablamos de taquicardia, y las fibras parasimpáticas lo hacen más lento, tienen un efecto inhibidor, por lo tanto hablamos de bradicardia. Pero no solamente el sistema simpático influye en el corazón, sino también algunas hormonas, como ser la adrenalina y la noradrenalina, o también algunas otras hormonas tiroideas, como ser la tiroxina. Entonces, estas hormonas también pueden influir en el trabajo del corazón. Un ejemplo, los pacientes con hipotiroidismo, ¿no? Aquellos donde existe una deficiencia de hormona T3, T4, la tiroxina o triiodotiroxina. Una deficiencia de estas hormonas puede condicionar que un enlentecimiento del corazón. Hablamos de qué? De bradicardia. Y un aumento exagerado de estas hormonas puede condicionar que un aumento de la frecuencia del corazón. Hablamos de taquicardia. Entonces, también pueden existir este tipo de alteraciones en el corazón. Y alguna vez ustedes, cuando tengan un paciente y esté taquicárdico, siempre hay que consultar, ¿no? No tiene hipotiroidismo, no tiene hipertiroidismo, o en todo caso no tiene alguna infección, no tiene fiebre. Entonces, hay muchas causales que les puede llevar a una taquicardia o a una bradicardia. Por ejemplo, la infección, infecciones, fiebre, en todo caso, anemia, ¿no? Entonces, todo esto nos puede conllevar a taquicardias, que si bien no son causantes del propio corazón, sino que el corazón está trabajando más por estimulación de alguna deficiencia o un aumento de las hormonas en un organismo.
Acá podemos ver cómo el sistema de conducción viaja a través de las aurículas y ventrículos y cómo las aurículas se contraen, como también los ventrículos, y se expulsa la sangre, ¿no? Entonces, el electrocardiograma, la verdad, es algo que nosotros, soy sincero, para muchos es chino, ¿no? El ver estas ondas que vemos acá en la imagen, una onda P, una onda Q, R, S y onda T, es lo que nosotros tenemos que valorar cuando leemos un electrocardiograma. El resto no me importa, la verdad. Muchos tal vez piensan, ¿no?, que la presencia de líneas o el hecho de que sea más grueso la línea de la onda P, etcétera, es patológico. No. Nosotros tenemos que valorar esto que vemos en la imagen, ¿no? Un ejemplo, la onda P, que representa la despolarización de las aurículas. El complejo QRS, que representa la despolarización de los ventrículos. Y la onda T, que representa la repolarización ventricular. Todo esto, bueno, pues nos denota un trabajo del corazón, ya sea a nivel auricular como también a nivel ventricular, hablando del QRS. Lamentablemente en teoría hablamos muy poco de electrocardiograma porque hablar de electrocardiograma, lo soy sincero, es para varias clases. Yo coloco mucho énfasis en mis prácticas con electrocardiograma, desde hacer una protocolización de un electro normal hasta poder hacer una lectura de un infarto, ¿no? Que es la conclusión de la práctica con lo que es electrocardiograma y la práctica de cardiología. Pero les recalco nuevamente, entonces, el electrocardiograma nada más que es una representación gráfica, ¿no? Donde nosotros valoramos las diferentes ondas que representan, desde luego, un trabajo del corazón. Por otro lado, tenemos las características de las arterias. ¿Por qué? Porque cardiología no solamente se enfoca al corazón, sino también a alteraciones a nivel de lo que son las venas y a nivel de las arterias. Entonces, ya tal vez algunos de ustedes deben recordar que las venas llevan sangre desoxigenada y tienen muy poco, se puede decir, una musculatura no tan amplia como la de las arterias. Recordemos que en las arterias se transportan sangre oxigenada y tienen mayor musculatura. ¿Por qué mayor musculatura? Porque las arterias tienen que contraerse más fuertemente para poder llevar la sangre hacia la parte más distal de nuestro cuerpo. Y cuando se produce una herida, sabemos muy bien que la sangre sale con mayor fuerza cuando la herida se hace a nivel arterial por la presión, por mayor presión que se maneja. A comparación de las venas, donde la presión es mínima y que, bueno, pues la característica importante es que el aspecto, ¿no?, de la sangre a nivel de las venas es de color vinoso, mientras que de las arterias la sangre es de color rutilante, mucha más rojiza, por así decirlo, por el transporte del oxígeno que lo merita. Entonces, las capas de las venas están compuestas por una túnica adventicia, que es la más externa, una capa media muscular y una túnica interna que está compuesta por endotelio, ¿no? Los venas lo mismo, tienen las mismas capas, pero algo importante, no nos olvidemos, que las arterias a comparación de las venas tienen válvulas venosas, ojo, ¿no? Estas válvulas venosas nos sirven ¿para qué? Para que cuando la sangre está regresando nuevamente al corazón para ser bombeada hacia los pulmones, la sangre, desde luego, no puede regresar. Entonces tiene que ir, hablando de las piernas, un ejemplo, la sangre se va a expulsar de las piernas hacia el corazón. Este hecho hace que existan válvulas a nivel de las venas que evitan que la sangre retorne hacia inferior. Entonces es una característica que tal vez que diferencia también a las venas de las arterias, porque las arterias no tienen válvulas. No tienen válvulas las arterias, a diferencia de las venas como tal. También tenemos los capilares, no nos olvidemos, los capilares que nos van a ayudar desde luego en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a nivel de los tejidos para poder proporcionar sangre y desde luego nutrientes hacia los diferentes órganos. Acá podemos ver las capas del corazón, de las arterias, de las venas y los capilares. Los capilares prácticamente están compuestos por una capa endotelial nada más, puesto que estas son más finas para que se pueda producir el intercambio gaseoso a nivel de los diferentes órganos. ¿Listo? Bueno, ya concluyendo en cuanto a lo que son conclusiones, sabemos muy bien que el corazón es un órgano que está muy complejo, se podría decir, cuyo trabajo también está influenciado por otros factores, ya sean hormonales o en todo ya sean
por deficiencias, como en el caso de la anemia. En la anemia va a existir una deficiencia de glóbulos rojos, ¿no? Por lo tanto, la deficiencia de glóbulos rojos me va a indicar que hay una deficiencia de oxígeno y nutrientes. Inmediatamente el corazón, al percibir esto, va a empezar a trabajar más rápido. Y ahí la explicación de la taquicardia, de la anemia. Pero no solamente transporta oxígeno el corazón o bombea oxígeno a través de la sangre al corazón, sino también nutrientes y algunos gases que tienen que ser eliminados por nuestro cuerpo. El corazón es un órgano que ayuda a todos los órganos. Un ejemplo, si un paciente tiene alguna alteración en pulmones, hablemos de una fibrosis pulmonar, automáticamente el corazón empieza a trabajar más rápido porque sabe que hay poco oxígeno que está entrando por el deterioro pulmonar. Automáticamente el corazón dice, bueno, pues hay poco oxígeno porque los pulmones están fallando. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar más rápido porque al trabajar más rápido voy a expulsar más sangre y va a llegar más sangre a todos mis órganos. Y bueno, pues ese hecho lo hace con todos los órganos, con la mayoría de los órganos. Es así que el corazón ayuda a todos los órganos cuando existe algún deterioro, pero nadie le ayuda al corazón, porque una vez que el corazón empieza a fallar, ningún órgano suple su función, puesto que esa función importante de bomba solamente la tiene el corazón como tal. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Doc, una pregunta. Dime. ¿Qué pasaría en el caso de que haya una falla en el haz de His, digamos, en el sistema de conducción? ¿Cómo se contraen los ventrículos? Porque no llegaría, ¿no? Un impulso eléctrico. No, lo que pasa es lo siguiente, o sea, el sistema de conducción es tan interesante que si uno empieza a fallar, otro se hace cargo, pero de forma más lenta. ¿A qué me refiero? Y eso creo que hablamos en la anterior clase. Si digamos el tronco de haz de His es el enfermo, o el que está enfermo, se hacen cargo las fibras de Purkinje. Pero las fibras de Purkinje limiten el impulso a una frecuencia cardíaca de 20, menos de 20. Entonces, si tú te das cuenta, una frecuencia cardíaca de menos 20 va a implicar que exista una alteración en la frecuencia cardíaca, o sea, la frecuencia cardíaca va a ser mucho más lento. Y es así, o sea, por eso es que es importante este sistema de conducción, porque si este se enferma, el nodo sinusal se enferma, el nodo AB se hace cargo. Si el nodo AB se enferma, el tronco de haz de His se hace cargo. Si el tronco de haz de His se enferma, las fibras de Purkinje se hace cargo. Pero la contracción solamente es a nivel ventricular. ¿A qué me refiero? Que el impulso jamás puede subir de los ventrículos a las aurículas. Eso jamás. El impulso siempre tiene que ir de arriba para abajo. Por lo tanto, en un electrocardiograma, si digamos se hace cargo a las fibras de Purkinje o el haz de His, automáticamente nosotros no vamos a ver onda P. ¿Por qué? Porque las aurículas no se van a despolarizar, solamente lo hacen los ventrículos y ustedes van a tener en el electrocardiograma solamente QRS y no ondas P. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Gracias, Doc. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Porque ya estamos casi finalizando la transmisión, se va a cortar. No, doctor. Gracias, doctor. Ya, entonces, chicos, les voy a mandar entonces la grabación también de acá al Zoom, al Telegram que tienen activados. El grupo, creo que está de la malla antigua acá. Si ustedes crean también un grupo en Telegram, les voy a pasar ahí todos los videos, porque por WhatsApp no se pueden enviar videos con una... De repente son muy pesados los videos y no se puede por WhatsApp. Entonces, si creen en Telegram, les voy a pasar por ahí todos los videos para que puedan repasar. Porfa, Doc. ¿Ya? Listo, chicos, en eso quedamos entonces. Buenos días y con mi grupo práctico voy a coordinar con ellos las clases.